Alguna vez fue la reina indiscutible de las telenovelas mexicanas, cautivando al público mucho antes que Verónica Castro o Lucía Méndez. Ofelia Medina fue una leyenda, pero detrás de la fama y los aplausos se esconde una historia menos conocida. Una de desamor, soledad y una tristeza silenciosa. ¿Por qué se alejó del centro de atención en el apogeo de su fama? ¿Y cómo ha moldeado su recorrido el capítulo final de su vida? Esta es la historia no contada de Ofelia Medina, una leyenda, una rebelde, y una mujer cuya vida tomó un rumbo que pocos habrían podido prever. Ofelia Medina creció en la ciudad de Mérida, Yucatán. Pasó los primeros 8 años de su vida en un hogar que combinaba la disciplina con la tradición. Su padre, Arturo Medina, era veterinario, y su madre, también llamada Ofelia, era cirujana. Juntos criaron a 6 hijos en una casa modesta, donde las hamacas reemplazaban a las camas y los ritmos del mambo flotaban en el aire. Fui concebida en una hamaca al ritmo de Cerezo Rosa, recordaría Ofelia más tarde con una sonrisa pícara. Así se hace el amor en Mérida. No teníamos camas, solo una de adorno. Todos dormíamos en hamacas. A los 8 años, la familia se mudó a la Ciudad de México, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Fue allí donde Ofelia descubrió su profunda pasión por el arte. Ingresó a la Academia de la Danza Mexicana, donde se sumergió en el ballet y otras disciplinas, pasando largas horas diarias en el estudio. Tuve suerte, dijo. Era una educación revolucionaria, popular y gratuita. Vivíamos en el estudio de danza de 4:30 a 9 de la noche. Se sentía como un hogar. Sus maestros reconocieron rápidamente su chispa. Uno de ellos dijo después: «Tenía un talento extraordinario y un carisma magnético. Ofelia fue mi alumna favorita de esa generación». Pero justo cuando la danza se había apoderado de su vida, el teatro la llamó. Conoció al director visionario Julio Castillo, quien la convenció de dejar el ballet y dar el salto a la actuación dramática. Castillo, cautivado por sus primeros papeles, le abrió puertas en el escenario. Sin embargo, no todos celebraban su camino artístico, especialmente en casa. El padre de Ofelia, un hombre de valores firmes y expectativas tradicionales, tuvo dificultades para aceptar sus decisiones. «Él no me entendía», confesó alguna vez. «Fuimos la primera generación de mujeres con minifalda, dejando crecer el cabello, gritando, haz el amor, no la guerra. Creíamos en el amor libre, un amor real, honesto. Imagínate cómo se veía eso para un padre conservador de Mérida, especialmente cuando empecé a tomar clases de pantomima con Alejandro Jodorowsky. Su padre impuso reglas estrictas. Nadie en la familia podía regresar a casa después de las 10 p.m., ni siquiera por trabajo. Eventualmente, a los 18 años, Ofelia empacó sus cosas y se mudó a un pequeño departamento sobre un bar. Años más tarde, su padre la visitó allí. Escuchó a unos hombres en el bar decir, «¿Has visto qué guapa está esa señora mayor?», sin saber que hablaban de su hija. Aunque nunca aprobó abiertamente su carrera, con el tiempo llegó a aceptar a la mujer en la que Ofelia se había convertido. A finales de los años 60, justo antes de cumplir 18 años, Ofelia Medina conoció al cineasta Alex Phillips Jr. en el set de El Águila Descalza. Él era un director experimentado, varias décadas mayor que ella, con una carrera que ya había cruzado fronteras internacionales. Para la joven e impresionable Ofelia, no era solo admiración, era amor. Alex se convertiría en su primer y único esposo. Alex era mucho mayor, reflexionó después. Había trabajado en Estados Unidos y conocía bien la industria. Lo admiraba, sí, pero más que nada me enamoré. Se casaron y pronto tuvieron un hijo, David, pero el brillo del romance inicial se desvaneció bajo el peso de la separación. Alex estaba constantemente fuera, filmando en Estados Unidos, mientras Ofelia se quedaba a criar sola a su hijo. No era muy responsable, admitió. Me dejó sola con todo. Me sentía abandonada.
Con el tiempo, la tensión creció. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más intensas y eventualmente violentas. Fue entonces cuando Ofelia tomó la difícil decisión de marcharse. Después del divorcio, se vio envuelta en otro capítulo complicado, una relación apasionada y caótica con el director Juan Ibáñez. Era brillante, dijo, pero también volátil. Entonces ocurrió la tragedia. En un accidente doméstico, su ropa se incendió al entrar en contacto con una estufa de gas y sufrió quemaduras graves. Comenzaron a circular rumores crueles en la prensa, susurros que aseguraban que Juan le había arrojado ácido. Eso no era cierto, aclaró ella, pero los chismes dolieron casi tanto como las quemaduras. El daño físico fue significativo. Los médicos tuvieron que realizar múltiples cirugías para retirar el tejido carbonizado y reconstruir su rostro. Me cortaron la cara con un bisturí, recordó. Estaba aterrada de quedar deformada, de que mi carrera terminara antes de comenzar. Aún en recuperación, regresó al trabajo, asumiendo el papel protagónico en la telenovela Rina. El vestuario fue diseñado con cuellos altos para cubrir sus cicatrices, y aunque el papel la catapultó a la fama, el peso emocional de la adoración pública era difícil de sobrellevar. La fama me asustaba, confesó. La gente me detenía en la calle para abrazarme, y yo no sabía cómo manejarlo. Durante ese tiempo, su coprotagonista, Enrique Álvarez Félix, hijo de la legendaria actriz María Félix, le propuso matrimonio. Éramos muy cercanos, dijo. Él creía que podíamos funcionar como pareja, pero yo no creía en el matrimonio. Solo conoció a María Félix unas pocas veces. Fue amable, dijo Ofelia, y sabía que yo amaba a Quique. Pero no fue sino hasta más tarde que experimentó lo que ella llama el verdadero amor, con el actor Pedro Armendáriz Jr. Su relación duró 5 años. Nunca se casaron, pero su vínculo fue profundo. No era el mejor momento, admitió. Pedro estaba casado, y era un hombre muy familiar, mucho más tradicional que yo. Pero nos enamoramos y nos dejamos llevar. Eventualmente quedó embarazada, y ambos tomaron una decisión silenciosa y mutua de continuar sin necesidad del matrimonio. Nunca lo hablamos realmente, dijo. Simplemente lo sabíamos. Yo venía de un matrimonio del que no quería salir, y dejamos ese capítulo sin abrir, guardado en el cajón de los recuerdos. Su conexión, aunque poco convencional, se basaba en el respeto. ¿Quién sabe cómo habríamos sido como pareja casada?, reflexionó, pero estuvimos juntos el tiempo que teníamos que estar. Con el tiempo, eligieron vivir por separado, compartiendo su amor pero dándose espacio. Ofelia es una mujer muy especial, dijo Pedro en una ocasión. Y yo soy un poco neurótico, un poco histérico. Vivo en soledad, solo yo, mi perro, mi gato, pero hicimos que funcionara. Su separación, insiste ella, no fue un fracaso. Nos dimos tiempo, espacio y amor. Eso era lo que importaba. Durante sus años con el actor Pedro Armendáriz Jr., Ofelia Medina encontró más que amor. Formó una familia. Juntos tuvieron un hijo, Nicolás. Pero el cariño de Pedro no se detuvo ahí. También abrazó a David, el hijo mayor de Ofelia, como si fuera suyo. El vínculo que compartieron reflejaba una comprensión más profunda de lo que significaba la maternidad para Ofelia, no solo en lo biológico, sino también en lo emocional y espiritual. Para Ofelia, la maternidad fue el capítulo más importante de su vida. Sus 2 hijos, aunque diferentes en carácter, llenaron su mundo de significado. David, callado e introspectivo, formó un lazo tierno con su hermano menor, a quien colmaba de gestos juguetones. Su familia distaba de ser tradicional, pero estaba basada en el amor, la risa y una alegría fuera de lo común. El estilo de crianza de Ofelia reflejaba la clase de mujer que era, libre, compasiva, ajena a las normas rígidas. Su enfoque hacia la maternidad fomentaba la creatividad y la independencia,
creando un hogar donde la imaginación valía más que la convención. No sorprende que una mujer tan apasionada y emocionalmente intuitiva se sintiera atraída por una figura como Frida Kahlo. Para Ofelia, Frida no era solo un personaje, era una fascinación de toda la vida. Desde la adolescencia sintió una conexión inexplicable con la pintora. Mientras otros veían a Kahlo como una figura trágica, Ofelia veía resiliencia, belleza y rebeldía. Esa obsesión culminó en 1984, cuando protagonizó Frida, Naturaleza Viva, dirigida por Paul Leduc. La película fue innovadora, tanto artística como culturalmente, y la interpretación de Ofelia fue cruda y conmovedora. Para muchos, el papel se volvió inseparable de la actriz. Pero como explicó Ofelia más tarde, no fue que ella se perdiera en Frida, sino que llevó a Frida dentro de sí hasta el momento en que hizo la película. Entonces, se liberó. Después de Frida, Ofelia se alejó de la pantalla por un tiempo. No regresó al cine sino hasta 4 años después, cuando apareció en una película de terror junto a Sergio Bustamante y Margarita Graglia. En 1991, se reconectó profesionalmente con Pedro, coprotagonizando con él la película canadiense Diplomatic Immunity, filmada en Cuernavaca. Ese mismo año, también trabajó en Camino Largo a Tijuana de Luis Estrada. En 1992, Ofelia Medina asumió el poderoso papel de Gertrudis Bocanegra, una heroína revolucionaria que desafió las barreras de género y clase para unirse a la insurgencia mexicana en el siglo XIX. Fue una actuación que resonó mucho más allá de la pantalla. No mucho después de encarnar a ese valiente personaje, Ofelia tomó una decisión que alteraría radicalmente su propia vida y la de sus hijos. Inspirada por la lucha por la justicia, volcó su apoyo al movimiento zapatista en Chiapas, enfocándose especialmente en la situación de las mujeres y niños indígenas. Pero su compromiso fue más allá de los ideales políticos. Ofelia no solo donó o alzó la voz, se mudó físicamente a la selva lacandona, dedicándose de tiempo completo al activismo. Fue una elección radical y valiente, pero que tuvo un costo profundamente personal. Para unirse al movimiento, tuvo que dejar atrás a sus 2 hijos. Afortunadamente, Pedro Armendáriz Jr., su pareja en ese momento y padre de su hijo menor, le ofreció un apoyo incondicional. Asumió la responsabilidad de criar a los niños mientras Ofelia seguía sus convicciones. Pero la separación fue dolorosa. Ofelia admitió que extrañaba terriblemente a sus hijos, y ellos a ella también. Para Ofelia, cada niño descalzo y hambriento que encontraba en Chiapas le recordaba a los suyos. Creía que ayudar a otros niños era inseparable de crear un mundo mejor para su propia familia. Al mirar atrás, reflexiona sobre esos años con claridad y tristeza. Su activismo le dio un propósito de vida, pero la distancia creó vacíos emocionales en su hogar. La comunicación con sus hijos fue difícil en el punto más intenso del movimiento. A veces pasaban meses sin verse, y con el tiempo, la realidad de esa ausencia comenzó a calar para todos ellos. Sus hijos, ahora adultos, han llegado a comprender la magnitud de lo que ella hizo, aunque los recuerdos estén teñidos de dolor. Ofelia nunca les endulzó la verdad. Han hablado de ello abiertamente, reconociendo las heridas pero también el legado de su trabajo. Lo que alguna vez creyó que Pedro podría compensar por completo, la presencia de una madre, con el tiempo comprendió que no era así. Él dio todo lo que pudo, pero hay cosas que simplemente son irreemplazables. Nadie puede llenar el espacio de una madre, dice ahora, y lo aprendí demasiado tarde. Aún así, Ofelia Medina se mantiene orgullosa de la elección que hizo. Fue un sacrificio nacido del amor, por sus hijos, y por los muchos niños que no tenían a nadie más que hablara por ellos. Hoy, Ofelia Medina sigue profundamente comprometida con la causa que ha definido gran parte de su vida adulta, la defensa de los derechos y la dignidad de las comunidades indígenas de México.
Desde que fundó el Fideicomiso de Salud para los Niños Indígenas de México en 1990, ha volcado su tiempo, energía y recursos personales en elevar a aquellos que más a menudo son olvidados por la sociedad. A través de su fundación, Ofelia se enfoca en una misión tan simple como profunda: apoyar y proteger a los niños indígenas, asegurándose de que reciban la nutrición, educación y reconocimiento cultural que merecen. A lo largo de los años, su trabajo ha abierto los ojos de muchos a las duras desigualdades que aún persisten en México. Muchos de los que han trabajado a su lado describen la experiencia como transformadora. No me daba cuenta de lo grave que era la situación hasta que conocí a Ofelia, dijo una voluntaria. Gracias a ella, entendí la urgencia y supe que tenía que actuar. Durante más de 3 décadas, su fundación ha atendido los derechos básicos pero esenciales de la niñez: el derecho a alimentarse, a aprender y a crecer con dignidad. Su equipo lleva alimentos enriquecidos a comunidades remotas, educa a las familias sobre plantas locales y nutrición sostenible, y brinda apoyo especial a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. El enfoque de Ofelia no se trata solo de caridad, se trata de empoderamiento. Queremos que estos niños y familias algún día exijan los derechos que les corresponden, dijo alguna vez, porque todo niño debe tener derecho a una nutrición adecuada. Su labor abarca algunas de las regiones más vulnerables de México: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán, donde su presencia no es solo simbólica, sino activa. Quienes la acompañan en estas misiones suelen asombrarse por su entrega. Siempre es la primera en llegar al pueblo, incluso antes de que podamos recuperar el aliento, compartió un colega. Llena de lodo, ya trabajando. No es solo una figura pública, está ahí, en el terreno, hablando el idioma, conociendo a la gente. En 2002, Ofelia Medina regresó con fuerza al escenario con Mujer de Palabras, un homenaje teatral a la vida y obra de Rosario Castellanos, la influyente escritora mexicana que pasó gran parte de su juventud en Chiapas. La obra fue íntima, poética y, en un momento, impactante. Ofelia apareció completamente desnuda sobre el escenario. Para algunos fue controvertido. Para Ofelia, fue simplemente otra forma de expresión artística, cruda, honesta y profundamente humana. Siempre ha abrazado su cuerpo, su edad y su feminidad sin vergüenza. Aunque segura de su trabajo, ha reconocido abiertamente que envejecer es uno de sus mayores temores. Cuida su salud con esmero. Mantiene una dieta vegetariana, hace ejercicio regularmente y se mantiene activa física y mentalmente. Siento que estoy haciendo algo para que la vejez no sea tan trágica, dijo una vez. Lo que más teme no es la pérdida de la belleza o la vanidad, sino la pérdida de la memoria. Para los actores la memoria lo es todo, explicó. No solo para recordar diálogos, sino para revivir emociones y captar la esencia de un momento. Si siento que mi mente se ralentiza, me aterra. Ofelia nunca ha perseguido estándares superficiales de belleza, a diferencia de muchas personas de su generación. Ve el envejecimiento no desde lo estético, sino desde lo existencial. Verte envejecer es desconcertante, confesó. He tenido pesadillas con eso, con convertirme en solo huesos. A pesar de esos miedos, continuó tomando decisiones audaces en su carrera. En 2005, ganó su segundo premio Ariel como mejor actriz de reparto por su papel de Mamá Toya en la aclamada película internacional Voces Inocentes. La cinta, que relata la desgarradora historia de niños atrapados en la guerra, resonó profundamente con su propio activismo. Varias de las líneas de Ofelia en la película estuvieron inspiradas en sus experiencias en Chiapas, donde había trabajado de cerca con comunidades indígenas. Voces Inocentes se convirtió en un mensaje global de paz. Una película que, en sus propias palabras, aún me conmueve, porque le recuerda al mundo que la infancia no debe perderse en la guerra.
Tras explorar papeles dramáticos poderosos, Ofelia Medina dio un giro más ligero en 2006 con la comedia romántica Amor a Primera Vista, Love Miami, actuando junto a Jaime Camil y Alicia Machado. Fue una experiencia fresca para ella. Sumergirse en el humor, el ritmo y la energía vibrante de un elenco y equipo de producción con influencia cubana. Aunque el papel consistía en interpretar a una mujer mayor excéntrica con una misteriosa enfermedad, lo que más destacó para Ofelia fue la camaradería en el set y su papel como mentora de actores jóvenes. A lo largo de los años, había desarrollado su propio método actoral, que ahora compartía en talleres y clases en instituciones como UCLA y la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba. La filosofía de enseñanza de Ofelia era simple. Actuar debía ser un acto de alegría. Su presencia en el set, tanto como intérprete como guía, la convirtió en una figura profundamente respetada por la nueva generación de actores. Pero detrás de su pasión por el arte, Ofelia se acercaba silenciosamente a uno de los momentos más devastadores de su vida, la muerte de Pedro Armendáriz Jr. Aunque continuó trabajando en el cine, prestando su voz a una villana animada en La leyenda de la Nahuala, 2007, protagonizando Las buenas hierbas, 2010, y participando en proyectos norteamericanos en 2011. El final de ese año trajo consigo una gran tristeza. El 26 de diciembre de 2011, Pedro, padre de su hijo Nicolás y uno de los grandes amores de su vida, falleció a causa del cáncer. Su muerte fue repentina y estuvo rodeada de incertidumbre. Al principio, la familia creía que la enfermedad podía tratarse en Estados Unidos. La gravedad de su condición solo se hizo evidente en los últimos días. Ofelia, junto a su hijo Nicolás, estuvo al lado de Pedro hasta el final. Para ella, perder a Pedro fue más que un duelo personal. Significó perder a un amigo, a un confidente, a una presencia que la mantenía con los pies en la tierra. Él siempre había sido estable, nunca enojado, siempre comprensivo. Aunque llevaban años viviendo separados, el lazo emocional entre ellos nunca se desvaneció. Cuando Ofelia necesitaba orientación, ya fuera en su trabajo o en la vida, Pedro era a quien recurría. Su ausencia dejó un vacío silencioso. Y, aún así, Ofelia siguió adelante. Continuó actuando, enseñando y luchando por las causas que le importaban profundamente. En abril de 2012, luego de años centrada en el cine y el activismo, Ofelia Medina regresó discretamente a la televisión con un papel pequeño pero significativo en la serie de TV Azteca A Corazón Abierto. Poco después aceptó un rol más destacado en Los Rey, volviendo así al mundo de las telenovelas que una vez la convirtieron en un nombre familiar. En pantalla, su actuación fue tan imponente como siempre. Los colegas notaban su presencia. Cómo cambiaba la energía cuando ella entraba al set. Fuera de cámara, era cálida y ocurrente. Frente a las cámaras, aportaba una gravedad emocional e intensidad a cada escena. Para Ofelia, volver a la televisión tuvo un significado especial. No solo a nivel profesional, sino también personal. Después de años de relativo anonimato, se reencontró con el ojo público, reflexionando sobre la vida que había vivido y lo que significaba volver a ser visible. Habló con franqueza sobre el contraste entre la fama y los placeres simples de la vida. Ver a otros disfrutar de momentos tranquilos con sus nietos o hacer mandados cotidianos le recordaba las cosas que había intercambiado por una vida bajo los reflectores y los privilegios que había recibido a cambio. Eso la hacía sentirse más agradecida que nunca. «He tenido una vida llena de bendiciones», admitió en una entrevista introspectiva. «Y a veces olvido cuánto se me ha dado». En 2013, Ofelia Medina continuó su regreso constante a la televisión con papeles en las telenovelas de TV Azteca Los Rey y Secretos de Familia. 2 años después,
En 2015, interpretó a Silvia Iturbide Vda, de Lombardo en el drama romántico Tanto Amor, mostrando nuevamente su versatilidad y profundidad como actriz. Ese mismo año, también participó en un proyecto distinto, el video musical de María, de la reconocida banda mexicana Café Tacuba, fusionando su presencia teatral con el estilo visual experimental del grupo. Para 2016, Ofelia estaba lista para asumir un nuevo desafío detrás de cámaras. En julio, anunció sus planes de dirigir su primer largometraje, una historia centrada en un niño de una comunidad maya, basada en un guión que ella misma escribió e inspirado en experiencias reales que presenció durante su activismo. Su larga e influyente trayectoria alcanzó un nuevo hito en 2021 cuando fue galardonada con el prestigioso Ariel de Oro en la 63ª entrega de los premios Ariel. Este reconocimiento a su trayectoria celebró sus contribuciones perdurables al cine mexicano, no solo como actriz, sino también como creadora, activista y voz de los que no tienen voz. Más recientemente, Ofelia Medina ha asumido una sorprendente nueva faceta en su carrera como participante del reality MasterChef Celebrity, compitiendo como parte del equipo Generación Cassette, también conocido como Las Clásicas. Comparte pantalla con las actrices Anabel Ferreira y Gaby Rivero. En este nuevo rol, Medina ha mostrado un lado más lúdico y cercano al mundo digital, gracias en parte a la influencia de sus compañeros más jóvenes de la generación millennial. Con su aliento, Ofelia se ha animado a participar en la creación de reels y videos cortos, muchos de los cuales se han difundido tanto en las plataformas oficiales del programa como en las cuentas de populares creadores de contenido. Incluso usó su cuenta oficial de X @OfeliaMedinaWeb para publicar un video personal en el que invita a sus seguidores a conocer otra parte esencial de su identidad, su activismo de toda la vida. En la publicación destaca la organización que ha liderado durante más de 35 años, reafirmando su inquebrantable compromiso con las causas sociales más allá de la pantalla. Y eso es todo por este video. Gracias por acompañarnos. Si te gustó y quieres seguir descubriendo más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.